Gracias a todos por venir. A modo de introducción y de dedicatoria, quiero empezar leyendo un texto que proviene del último libro que cometí, que se llama Bocas del Tiempo, el libro, y este texto viene de ahí. Y me parece que sirve para lo que llaman en Brasil inicio de conversa. Desde que García Lorca había caído acribillado a balazos en los albores de la Guerra Española, la zapatera prodigiosa no aparecía en los escenarios de su país. Muchos años habían pasado cuando los teatreros del Uruguay llevaron esa obra a Madrid. Actuaron con alma y vida y al final no recibieron aplausos. El público se puso a patear el suelo a toda furia y los actores no entendían nada. China Zorrilla lo contó. Nos quedamos pasmados. Un desastre. Era para ponerse a llorar. Pero después estalló la ovación. Larga, agradecida. Y los actores seguían sin entender. Quizás aquel primer aplauso con los pies, aquel trueno sobre la tierra, había sido para el autor fusilado por Rojo, por marica, por raro. Quizás había sido una manera de decirle, para que sepas, Federico, lo vivo que estás. Y ahora, como a mí no me gusta dar conferencias y no sirvo para hacerlo así en un sentido, digamos, tradicional, lo que voy a hacer es ofrecerles algunas reflexiones o ideitas sobre temas vinculados a los grandes temas de este curso, con la idea de que a partir de ahí, a partir de este primer esbozo, digamos, de temas posibles dentro de los muchos temas que el tema contiene, podamos ir enhebrando después una conversación, un espacio de encuentro que se abrirá cuando mis divagaciones terminen. Quiero empezar por una copla vieja chilena que sabiamente dice que el dolor que siente el perro cuando le cortan el rabo es como el que siente el rabo cuando le cortan el perro. O sea, quiero empezar por subrayar la importancia del punto de vista. Qué importante es tener conciencia de que la visión de la realidad y de las cosas depende mucho del lugar donde uno se ubica para verla, del punto de vista. Yo siempre digo, desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía. Desde el punto de vista no desde el punto de vista de Colón, naturalmente, pero sí de los nativos que lo vieron llegar a la isla de Guananí, y bueno, no se trataba de un glorioso almirante, sino de un papagayo de dimensiones jamás vistas, con aquellos plumajes y capas de terciopelo de colores. Todo depende del lugar desde el cual
uno mire el mundo y las cosas. Desde el punto de vista de los negros que viven en la costa colombiana del Pacífico, que tienen ellos su propia versión del Génesis, Adán y Eva eran negros, y también eran negros sus hijos, Caín y Abel. Y cuando pasó lo que pasó, que todos saben, este asunto del garrotazo, bajó Dios hecho una furia y lo miró a Caín de tal manera que Caín palideció y palideció y palideció. Y todos los blancos somos nietos de Caín. Si los evangelistas hubieran sido las evangelistas, o sea, si el punto de vista del narrador de la primera noche de la era cristiana hubiera sido un punto de vista femenino, no masculino, muy probablemente, yo no me animo a afirmar que tuviera que ser así, sobre todo en este recinto, flanqueado como estoy por tanta gente que entiende de esos temas. Pero a mí se me ocurre pensar que si hubieran sido ellas las evangelistas, hubieran descrito todo aquello de otro modo, hubieran dicho que todo resplandecía en aquel pesebre luminoso de felicidad, que estaban todos contentísimos. La Virgen, el niño recién nacido, el asno, el buey, por supuesto los Reyes Magos recién venidos de Oriente, todos felices, todos menos uno, que era San José, que sombrío murmuraba: yo quería una nena. O sea que todo depende del lugar donde uno se ubica para ver las cosas y para interpretarlas. Yo siempre cuento, y además lo he escrito justamente en ese libro último que publiqué, la historia que me contó a mí un sultán de Persia. Me la contó hace 1000 años, pero me acuerdo como si fuera ahora. Que es tan reveladora de lo que son los medios masivos de comunicación y de cuál es el punto de vista de los medios masivos de comunicación, que son las grandes fábricas de opinión pública en el mundo de hoy. Lo que me contó aquel sultán, que hace 1000 años que no veo, pero que por ahí andará, fue que él no había probado nunca la berenjena. Y un día la probó y le encantó. Era una berenjena aderezada con hierbas del Nilo. Le encantó. Y dijo: qué rico. Y el poeta de la corte aprovechó la ocasión para exaltar a la berenjena y sus nobles virtudes, porque la berenjena hace milagros devolviendo la salud a los enfermos, y en el lecho es capaz de prodigios incomparables, mucho mayores prodigios que los que puede cumplir el polvo rallado de cuerno de rinoceronte. Imagínense ustedes lo que será la berenjena. Pero al rato, el sultán, que seguía comiendo, bocado va, bocado viene, cambió de opinión. Y en lugar de comentar, como antes, qué rico, comentó: qué porquería. Y de inmediato el poeta de la corte maldijo a la berenjena, porque la berenjena es culpable de los peores delirios, porque no solo incendia la panza humana, sino que además empuja a los hombres al abismo de la perdición y de la locura. Y otro cortesano, uno de esos maliciosos que nunca faltan, le dijo al poeta de la corte, le preguntó: ¿pero cómo es posible? Recién habías enviado a la berenjena al paraíso y ahora la estás echando al infierno.